Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirémonos de cerca. El día de hoy estamos transmitiendo en nuestros espacios de atención remodelados en ISB, la Clínica Oftalmológica de la Quinta Región, para hablar de un tema muy importante que comúnmente los padres no tomamos atención, que es la salud visual de nuestros hijos en edad temprana, con el tema ¿cómo saber si tu hijo ve bien si nunca lo dice? Para responder esta importante interrogante, tenemos hoy con nosotros a la doctora Tatiana Cheo, destacada neurooftalmóloga, doctora en neurociencia de ISB y de nuestro país. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Claudio. Qué bueno, un gusto tenerte acá con nosotros. Para el caso de los niños que son más pequeños, que no se pueden expresar con claridad, ¿cómo los padres pueden saber si su hijo ve bien si nunca lo dice? Es una muy buena pregunta. En algunos casos se observa que los niños cuando son muy pequeños y no se pueden expresar pueden tener conductas como por ejemplo caerse en forma frecuente, chocar con objetos de la casa, tener dificultad para agarrar objetos que están cercanos, especialmente si el defecto visual es muy severo. Sin embargo, hay un buen porcentaje de los niños que no presentan ninguna clínica reconocible por los padres y por lo tanto no se puede saber a menos que sean llevados a un control oftalmológico oportuno. ¿A qué edad recomiendas que se le debería hacer el primer control a un niño? Eso depende del niño. En niños en los cuales o los padres o el pediatra observa una patología en forma temprana, el niño debe ser derivado a la edad que sea. En general, nosotros consideramos que patologías cuando son en niños pequeños de mayor de 6 meses, especialmente si observamos estrabismo, debe ser derivado en el momento en que es diagnosticado. Sin embargo, todo niño, aunque no se observe ningún tipo de patología, debe acudir al menos a un control oftalmológico por primera vez entre los 3 y los 4 años. ¿Qué afecciones visuales son las más comunes en la infancia? Es frecuente el estrabismo, existen diferentes tipos de estrabismo y diferentes severidades, y se considera que la desviación ocular en un niño de sobre 6 meses es siempre patológica y debe controlarse por oftalmólogo. Antes de los de 6 meses de edad se pueden observar desviaciones que son intermitentes y que son normales en los niños pequeños que aún no desarrollan una buena fijación. Pero sobre los 6 meses, cualquier desviación de los ojos debe ser considerada como patológica y debe ser controlada por un oftalmólogo. ¿Cuáles son las señales más comunes de que un niño pueda estar viendo mal? Existen afecciones que son agudas y algunas que son de tipo crónica que comprometen la visión. En relación a estas, las patologías crónicas, existen los estrabismos, que son las desviaciones de los ojos, existen varios subtipos, y también existen los vicios de refracción. Los más típicos son el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía. Lamentablemente, como muchos de los niños, como conversábamos recién, no muestran síntomas ni signos que son asociados a la disminución de la agudeza visual, la única manera que tenemos de controlarlo es acudir a un especialista de la visión para poder ver qué tipo de vicio de refracción tienen, si es que lo tienen, ¿Mm? y qué tan bien o mal va el desarrollo visual de acuerdo a la edad. ¿Y qué sucede cuando los niños entran a la etapa escolar? ¿Cómo influye la visión en su rendimiento o comportamiento? Efectivamente, la disminución de la agudeza visual, ya sea por una otra patología o por un vicio de refracción o por un problema de lentes, afecta muchísimo el rendimiento escolar. Existe muchos niños que muchas veces han sido diagnosticados de trastorno de déficit atencional y en realidad lo que tienen es una disminución de la agudeza visual que los lleva a tener que levantarse frecuentemente a mirar por el pizarrón o mirar los cuadernos de los compañeros de curso porque no se pueden concentrar bien en clase porque no ven lo que el profesor les está mostrando. Especialmente es típico los niños que dicen que no pueden sentarse más atrás de la primera o segunda fila porque le dicen al profesor de que no pueden ver el pizarrón. Y en esta fase en particular es muy importante también la opinión de los profesores. A mí muchas veces me llegan interconsultas los profesores en que dicen Interesante. que los niños Sí. efectivamente no pueden leer el pizarrón y que por eso lo derivan al oftalmólogo. Así que sí, es muy relevante en particular en la etapa escolar tener claridad respecto a cómo está viendo el niño. ¿Qué recomendarías a los padres a tener en consideración en esta etapa? En particular, que estén muy atentos a los diferentes signos que pueden presentar los niños respecto a disminución de la huesa visual, especialmente en menores de 10 años. Independiente de eso, por muy atento que esté un padre respecto a los síntomas del niño, un niño igualmente puede tener una disminución de la huesa visual. Lo más habitual es que el niño tenga una disminución de la huesa visual unilateral, que por ejemplo tenga un ojo que ve mal. Y si un ojo ve mal,
la expresión de la vida diaria del niño va a ser normal. El niño va a ver bien el pizarrón, va a poder no caerse, desarrolla una vida que es prácticamente normal, pero está dejando un ojo con un muy mal desarrollo visual. Y este muy mal desarrollo visual ya es irreversible sobre los 10 años. Y este niño puede que clínicamente no manifieste ni se queje de nada. Y sin embargo, está dejando un ojo con un muy mal desarrollo visual. ¿Qué pasa si no se detectan los problemas visuales a tiempo? La consecuencia más terrible de no tratar y no detectar problemas como vicio de refracción o estrabismo en los niños es el ojo vago o ambliopía. Consiste en que la visión de los niños se desarrolla desde que un niño nace hasta los 9 10 años. En esta etapa de la vida, el niño aprende a ver con ambos ojos, con cada ojo por separado y con ambos ojos en conjunto. Si un niño, por cualquier razón, ya sea estructural, catarata, caída del párpado, tosis, vicio de refracción, o es un problema de lentes como hipermetropía, astigmatismo o miopía, o por un estrabismo, Ujú. no logra desarrollar una buena visión, una buena conexión entre el ojo y su cerebro en esta etapa de la vida, ese ojo va a quedar sobre los 10 años para siempre viendo mal. Es lo que nosotros llamamos un ojo ambliope. Ese ojo o ambos ojos van a quedar viendo mal para siempre. Eso no tiene corrección sobre los 10 11 años. Un ojito ambliope o como ojo vago va a quedar viendo mal en forma irreversible. Eso no tiene solución ni con cirugía, ni con lente, ni con ninguna otra terapia cuando termina el desarrollo visual, porque termina la plasticidad del cerebro, ya no puede hacer nuevas conexiones. Y por lo tanto son ojos que no aprendieron a ver y va a tener consecuencias de por vida para el paciente. ¿Y cuál es el tratamiento para la ambliopía? El tratamiento de la ambliopía o del ojo vago consiste en primer lugar en tratar la causa de base. Si un niño tiene un estrabismo o tiene un vicio de refracción, tiene un problema de lente, lo primero que tenemos que hacer es corregir la causa de base para que el desarrollo visual vaya lo más normal posible. Una vez que ya hemos hecho eso, se utilizan otras medidas para tratar de penalizar o castigar el ojo bueno. La Ujú. principal de ellas, porque existen varias, es usar el parche. Básicamente lo Ah, que ok, se hace es sí. usar un parche en el ojo que no es tan ambliope, o muchas veces tenemos que usar parche en un ojo en forma intermitente en uno y en el otro, Ujú. pero muchas veces en un solo ojo. Se usa por un periodo del día para castigar o penalizar el ojo bueno, para obligar al cerebro a mirar por este ojo que se está quedando atrasado. Ah, buenísimo, interesante información. Hoy en día los niños están en mucho contacto con las pantallas, sea en el colegio y en la casa. Tablets, celulares, consolas de juego. ¿Esto tiene que ver con el aumento de la miopía? Sí, existen estudios tanto del punto de vista biológico y estructural del ojo como poblacionales que avalan la teoría de que el uso abusivo de las pantallas ha producido una miopización de la población. Eh, Básicamente se solicita de que los niños que son más pequeños, por ejemplo menores de 5 años, no deberán estar expuestos a pantalla más allá de 1 hora diaria, sumando todas las pantallas de la casa, llámese celular, tablet y televisor. Entre más cercana sea la pantalla, más mala es, en el sentido de que más produce progresión de la miopía. En niños mayores de 5 años, el tiempo de exposición a las pantallas no debiera ser mayor de 2 horas diarias. ¿Qué hábitos pueden proteger la salud visual de los pequeños? Diría que en primer lugar deberíamos acudir a los controles en forma rutinaria como corresponde. Niños que son sanos, el control a los 3 4 años y luego cada 2 años hasta los 10 años en que termina el desarrollo visual. Además de eso, tratar de restringir el uso de pantalla, en particular de pantallas cerca de la cara como el celular y el tablet, a los tiempos que acabamos de mencionar. Y además tratar de fomentar el hacer actividades al aire libre, en que el niño mire de lejos, que haga deporte afuera, que esté expuesto a estar al aire libre y además expuesto al sol, que efectivamente se ha visto que funciona como un factor protector de la miopía. ¿Y cómo lo has llevado con tus pacientes, niños, que en la realidad el papá le puede poner ciertas normas para el uso de aparatos tecnológicos, pero en el contexto del colegio, en donde también muchos otros de sus compañeros están utilizando celulares o artículos tecnológicos, pasan mucho tiempo frente a pantalla? ¿Qué consejo le podrías dar a sus padres? Yo en general trato de explicarle la gravedad de lo que significa el uso de pantalla para que un poco se concienticen de lo grave que es y las consecuencias que puede tener esto en particular respecto a la progresión de la miopía. Y trato de usar aplicaciones
como existen varias en el mercado, que restringen el tiempo, que son controlables por los padres para restringir el tiempo en pantalla. Además, sugiero el inscribirse a actividades que sean al aire libre, como deporte, fútbol, voleibol, diferentes tipos de actividades, cosa que el niño esté un poco obligado a hacer actividades al aire libre que lo lleven a relajar la acomodación y mirar de lejos y con esto evitar la progresión de la miopía. ¿Qué relación puede tener el dolor de cabeza con el uso de lentes? Es una muy buena pregunta. Efectivamente existe un tipo de dolor de cabeza que es típico de cuando el niño o el adulto tiene problemas de refracción y no han sido adecuadamente corregidos, ya sea porque el lente que está usando no es el adecuado o porque el paciente no tiene lentes y realmente lo necesita. Ese tipo de dolor se llama la astenopia, es un dolor que típicamente compromete la zona frontal y por detrás de los ojos y se produce habitualmente después de haber hecho un esfuerzo visual. Los niños lo relatan típicamente después de llegar del colegio de clases. Llegan a la casa y el niño habitualmente tiene dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza no se produce el fin de semana cuando está tranquilo y relajado, se produce solamente después de clase. Y típicamente lo que nosotros tenemos que descartar es que no haya un vicio de refracción, que no esté mal corregido o que no haya sido corregido previamente. Súper interesante. ¿Y hay un alto porcentaje de niños que sufre de esto? Efectivamente, los vicios de refracción son un buen porcentaje de la población y a medida que ha aumentado el uso de pantalla, los vicios de refracción también han ido aumentando. Actualmente la presencia de miopía es prácticamente transversal a nivel mundial en todas las sociedades y en particular en los niños que crecen en ciudades, en que es más frecuente aún que los niños que crecen en el campo por el efecto del uso de las pantallas. Hablamos en relación al tema de los controles visuales y del uso de lentes. Muchas veces los padres van una vez al oftalmólogo, a su hijo le recetan lentes y resulta que pasa un tiempo razonable y la verdad que no volvemos a llevar a nuestros hijos al oftalmólogo. ¿Cada cuánto tiempo uno debería hacer revisión para cambio de lente? Si el niño ya completó su desarrollo visual y está viendo en forma normal y no tiene otras patologías asociadas, un niño que usa lente debiera acudir al menos una vez al año al oftalmólogo. Si el niño aún tiene ambliopía, si aún hay un atraso en el desarrollo visual o tiene otras patologías asociadas, esto es más frecuente, puede ser cada 4 o 6 meses. Hemos hablado de varias patologías que podrían padecer los niños. En nuestra clínica, bueno, es muy común las personas que sufren de glaucoma, que también cirugía de catarata. Tenemos entendido que también hay cataratas congénitas, que esto ocurre a niños a muy temprana edad. ¿Cómo se lleva eso? Hay niños que nacen con catarata, que son cataratas congénitas que pueden ser unilaterales o bilaterales. Esto es prácticamente una urgencia desde el punto de vista oftalmológico. Estos niños deben ser operados en forma muy precoz, estamos hablando de los primeros meses de vida, para evitar una ambliopía muy severa, un ojo vago muy severo, por un atraso muy grave del desarrollo visual, producto de esta catarata que básicamente lo que hace es como tener un parche puesto todo el día. O sea, el niño no ve por ese ojo en el periodo más plástico y de mayor desarrollo de su cerebro, que es el periodo neonatal. Así que efectivamente las cataratas congénitas son graves, es una patología que se ve típicamente en niños recién nacidos y habitualmente es el pediatra el primero que sospecha esto en el periodo neonatal y nos deriva en forma oportuna a los oftalmólogos el paciente. Ocasionalmente nos pasa que son los padres los que se dan cuenta. En particular, cuando toman fotos, el ideal es que las fotos cuando son pequeños las tomen sin el corrector del filtro rojo y ven reflejos que no son simétricos en ambos ojos del filtro rojo en la foto y efectivamente hablan de cataratas congénitas y los pueden diagnosticar en forma precoz. Ah, interesante. ¿Y a qué edad se sugiere ya poder operar a un niño con cataratas congénitas? Habitualmente es prácticamente el diagnóstico, son los primeros 2 o 3 meses de vida. Ah, ok. ¿Y ponen algún tipo de lente intraocular especial? Habitualmente, cuando se operan los niños, no se coloca lente intraocular, se maneja con lente de contacto que reemplaza la función de cristalino y cuando ya son más grandes, esto es variable según el niño y según cómo es la vida del niño, pero en general se prefiere operar y colocar el lente intraocular en niños más grandes, ya que es muy difícil predecir cómo va a crecer el ojo y cuál es el aumento que debo colocar yo en el lente intraocular. Y por lo tanto, habitualmente cuando se opera, solo se retira cristalino, pero no se coloca al mismo tiempo un lente intraocular. Pero ya cuando este niño ya es adolescente o tiene más de 18 años, ¿se recomienda una nueva cirugía? En general se hace antes que eso. Ya. Habitualmente es a los 8 o 9 años más o menos, en algunos casos en los cuales no ha habido un buen manejo con el lente de contacto puede ser antes, pero lo habitual es más o menos al inicio de la edad escolar colocar un lente intraocular.
¿Y es una cirugía segura? ¿Cómo es el manejo clínico de esa cirugía? Con qué tipo de anestesia, por ejemplo? En general, los niños siempre son con anestesia general porque lamentablemente no cooperan para poder hacer una cirugía tranquila, porque básicamente se sienten en riesgo cuando ven los instrumentos que se vienen acercando. Así que en general todas las cirugías en niños a esta edad son bajo anestesia general. Y tienen un porcentaje de éxito importante? El éxito depende muchísimo del manejo de los padres. Porque si bien la cirugía habitualmente queda bien y el manejo oftalmológico habitualmente cuando es adecuado, la cirugía puede quedar bien hecha tanto al comienzo como en la segunda cirugía cuando se coloca el lente intraocular, lo que más cuesta es transmitir a los padres la importancia del uso del lente de contacto. Porque si ese niño no usa en forma rutinaria el lente de contacto, ese ojo igualmente, a pesar de que ya se sacó la catarata, va a quedar con una ambliopía profunda. Porque al sacar el cristalino queda sin aumento el cristalino y por lo tanto la imagen que queda es muy borrosa. Entonces, lo más importante ahí es el manejo con los padres para que el padre sea insistente en la colocación día a día del lente de contacto, de que colocarlo en la mañana, retirarlo en la noche y hacer los controles que son rutinarios de los niños con catarata congénita. Para este tipo de cirugía, ¿qué tipo de subespecialista es el que tiene que tratar esta patología? Son los O- especialistas de polo anterior. los de polo anterior, Sí. perfecto. Pero primero tiene que pasar con un oftalmopediatra. En general lo ve un oftalmopediatra o un oftalmólogo de polo anterior. Cualquiera de los dos puede diagnosticarlo. Los oftalmólogos generales también son capaces de diagnosticarlo, pero lo opera habitualmente un cirujano de polo anterior, un oftalmólogo de polo anterior. En nuestro país, en Chile por lo general, a veces dejamos de lado un poco la salud y vamos al médico ya cuando realmente nos sentimos mal. ¿Te ha ocurrido el caso con algún paciente de un niño que ha llegado a un control visual normal, sin ninguna dolencia, y te has pillado con algún problema importante? Pasa frecuentemente. No hace mucho tiempo me llegó un niño que la mamá estaba totalmente convencida, un niño de 8 años, estaba totalmente convencida de que el niño veía muy bien. Sin embargo, a pesar de eso, ella contaba de que el niño frecuentemente se acercaba a las pantallas más de lo habitual y además se tropezaba y era torpe. Cuando lo evaluamos, el paciente tenía un alto astigmatismo en los dos ojitos, además tenía antecedentes familiares de alto astigmatismo y estaba viendo muy mal. Eh, Esto no es bueno porque este niño debió haber sido tratado mucho antes y probablemente podríamos haber prevenido la ambliopía que este niño tiene ya a los 8 años y además de eso podríamos haber evitado varias conductas que tuvo anormales en el colegio en relación a que se levantaba frecuentemente la silla, que era considerado inquieto por los profesores porque no veía bien y tenía que levantarse y sin embargo esto era simplemente porque no veía y era solucionable con un lente. Si ambos padres de un niño usan lentes, ¿hay un alto porcentaje de que su hijo tenga que usar lentes también? Sí, efectivamente, el hecho de que los padres tengan vicios de refracción hace más probable que los hijos también lo tengan. Sin embargo, no es obligatorio. Efectivamente, existe una probabilidad y esa probabilidad depende de varias cosas, del tipo de vicio de refracción. La hipermetropía, por ejemplo, tiende a heredarse más, la alta miopía tiende a heredarse más, y de la severidad del vicio de refracción de los padres. A pesar de eso, no es obligatorio. Efectivamente, existen hijos que son absolutamente sanos con padres que efectivamente usan lentes. Sin embargo, aumenta el riesgo. Ah, buenísimo, interesante información. ¿Qué consejo le darías a los padres que nos están mirando en sus casas para cuidar la salud visual de sus niños? En particular, me gustaría invitar a todos los padres que no han llevado a sus niños a control visual, que por favor los traigan a control. Efectivamente, los niños deben acudir a control, especialmente aquellos que no se han diagnosticado ninguna patología a los 3, 4 años por primera vez y luego cada 2 años los que son sanos hasta los 10 años. Además, recomendaría limitar el uso de pantalla, en particular bajo los 5 años, a no más de 1 hora diaria sumando todas las pantallas y sobre los 5 años a no más de 2 horas diarias. Además, tratar de facilitar o potenciar el hacer actividades al aire libre, deportes, juegos al aire libre que permitan desacomodar la visión y poder tener una visión de lejos. Eso sería lo principal que recomendaría. Muchas gracias, doctora. Y gracias a nuestros espectadores por continuar en sintonía en ISB TV. No olvides compartir y suscribirte, porque en ISB te queremos ver.